poca participación ciudadana. Versus lo que dicen las encuestas. Correcto, para ir a votar está, insisto, lo que habíamos señalado al inicio de la transmisión, en las personas jóvenes. Ahí es donde radica la mayor voluntad para ir a votar. Por eso es que estos números tienden a elevarse, porque son las personas jóvenes quienes le van a imprimir dinamismo, creo yo, a este proceso. No solamente votando, ¿verdad? Porque son las personas hasta los 24 años, 24, porque muchos y muchas de ellas son candidatos y candidatas a vicealcaldías, a puestos como regidores, a puestos como síndicos, y entonces eso indudablemente le aporta no solamente energía, la energía de la juventud, sino también una disposición de esas personas jóvenes por asumir la responsabilidad de estos cargos públicos. Creo que ahí es donde sobre todo radica la diferencia, que ese porcentaje tan alto de personas jóvenes no estaba de esa manera tan determinante en procesos anteriores. Si lo consideramos desde el punto de vista solamente numérico, podemos decir que las personas jóvenes no solamente tienen la posibilidad de resultar electas, sino que también de modificar el resultado de una elección. O sea, son los grandes electores. En el padrón electoral ocupan el 50%, son personas entre los 18 y 39 años precisamente. Sin embargo, si lo bajamos a de menores de 35 años, ese porcentaje es del 40%, mientras que los adultos de los 36 hasta los 64 son de 48% y el restante 12% son adultos mayores, para que más o menos veamos el peso relativo que tienen los jóvenes. Pero también dentro de esta perspectiva no solo el peso electoral, sino, como decía Argentina, de participación, porque aquí viene el tema también de educación, que lo hablamos hace tiempos. ¿Cuál es la educación que han recibido que de alguna manera viene ahora efectivamente a ser un agente, digamos, protagonista, especialmente por las diferencias también, no solo etarias, sino también de educación, de formación de intereses, etcétera? Aquí quizás el tema también que yo agregaría es que todo el tema municipal debe verse también como un proceso no solo de participación, sino de carrera política. Lo digo porque efectivamente no es extraño que veamos a síndicos queriendo ser regidores, regidores queriendo ser vicealcaldes o alcaldes, inclusive hasta exdiputados que quieren ser alcaldes también. Entonces vemos todo un proceso muy interesante de participación, no solamente de una vez, sino que de alguna manera va generando esos liderazgos necesarios dentro de la carrera electoral, no solo a escala municipal, sino a nivel nacional, y eso debería de ser un elemento importante, recurrente, porque uno de los elementos más, digamos, que atención le prestan los ciudadanos es que resuelvan los problemas, y para resolver los problemas hay que ir teniendo no solo una buena formación previa, sino una expertise en términos de las dinámicas locales administrativas. Ese elemento es un elemento valioso. No quiere decir que para participar haya que tener experiencia previa, pero sí debería de ir habiendo una participación a nivel comunal que vaya facilitando, sirviendo de puente. Y eso para los jóvenes y para las mujeres, que lo hablamos hoy muy temprano, ese es un tema determinante. La otra cosa también importante es que si efectivamente se incrementa el nivel de participación, se reduce el abstencionismo, se habrá logrado el objetivo de haber separado la elección municipal de la nacional. Veamos que la última vez el abstencionismo fue del 72%. Entonces, querría decir que si hoy se alcanza 40 y de ahí para arriba, ya habría una señal clarísima del progreso que significó este cambio. Y el último tema que incluiría en esta participación es el tema también de la infraestructura, o sea, de aquellos temas donde, lejos de pensar que es un tema solamente que interesa al gobierno central, a propósito no jerarca en el MOP y demás, es el tema también a nivel municipal. Y recordemos que la mayoría de las vías, no solo digamos de la red vial, sino también de aceras y demás, le corresponde al municipio, y es precisamente donde va a recibir más recursos en los próximos años los municipios debido al proyecto que fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Entonces deberíamos de poder sentir una mejoría no solo en el año preelectoral, sino también de manera sostenida en los próximos años.
Ahora van a tener muchísimos más recursos, sobre todo para arreglo de vías. Pero ¿cómo explican ustedes? Son encuestas diferentes, de 48 a 70. Esa intención de voto. Mucho es metodología, ¿verdad? Pero ambas son telefónicas. Sí. Y después telefónica. Pero son momentos distintos. Son momentos distintos. Recordemos además. O sea, ¿será que la sorpresa la vamos a tener? Ojalá, Va calentando. ojalá que sí, porque además otro elemento que no podemos dejar de mencionar es que quien gana la alcaldía lo puede hacer por un voto, ¿verdad? Simplemente por un voto. No hay un techo, ¿verdad? No hay un porcentaje mínimo de votación, simplemente un voto otorga la diferencia entre ganar o perder. Entonces, entre mayor sea la votación, mayor legitimidad también va a tener quien resulte electo en este proceso. Entonces también es importante la asistencia de las personas. Pero volviendo al tema de la encuesta, recordemos que son solamente momentos, ¿verdad? Son como fotografías que se toman en un momento determinado. La intención de voto puede ser muy alta o muy baja, pero finalmente el resultado lo veremos cuando a las 6 de la tarde se cierren los centros de votación y los votos estén debidamente introducidos en las urnas y podamos entonces efectivamente saber si esa intención de voto se tradujo en un ejercicio real y directo de participación. Quizá como un dato curioso de esta semana, a lo largo de esta semana y también ayer, yo me tomé la tarea de conversar con algunas personas y preguntarles que si pensaban ir a votar. Les puedo decir que 50-50, la mayoría, la mitad me dijo, bueno, sí, quiero ir, la otra mitad no sé, lo estoy pensando. Y muchas de las personas que me dijeron que sí iban a votar, me dijeron que querían un cambio. Entonces tal vez mucha gente ahorita esté valorando eso, todavía están en sus casas, no se han decidido si van a venir o no. Nosotros aprovechamos y hacemos el llamado también. De acuerdo con los datos que presentaba Julieta Cambronero, 40% desconoce quiénes son sus alcaldes, quiénes son sus candidatos, perdón. ¿Quiénes son sus candidatos? En que no esté la fotografía en las papeletas es un elemento también que han criticado los aspirantes a estos puestos. No desconocen quiénes son. ¿Eso podría estar influenciando también esta intención de voto para hoy? Otra también, disculpen Alejandro, otra de las críticas es hacen un llamado a votar por un color de partido. Eso también a la gente no le está gustando. Yo creo que el electorado ha madurado y ha madurado a tal nivel que ya el tema de colores, inclusive de ideologías, no es un tema que pesa tanto, especialmente porque en los mismos partidos políticos no está pesando. Lo digo porque no solamente hay candidatos que se han pasado de un partido a otro, sino que han llegado de un partido a otro. Y eso también habla un poco de ese tema. A mí me gustaría, digamos, retomar aquí una palabra que dijo Otón Solís cuando le preguntaban por el candidato en San Carlos. Dijo, pongo las manos en el fuego por él. Sí. Los partidos deberían de asegurarse, poder poner las manos por todos sus candidatos. Ahí estarían haciendo un trabajo fantástico para efectos del electorado. Pero respondiendo a la pregunta directamente, yo sí creo que el tema de la fotografía, por lo menos del candidato o candidata a alcalde, es un tema que debería el tribunal retomar para el futuro. No solamente para ir generando un poco esa reducción de brecha, en la papeleta hay mucho campo, tenemos una página entera, aunque fueran 14 partidos, perfectamente una foto pequeña podría ser importante, porque no todos recordamos a las personas por su nombre, a veces es por su cara. Y en ese sentido, inclusive podrían haber coincidencias de apellidos en la papeleta que puedan dificultar. Entonces, yo sí creo que podría ser una acción positiva, una buena experiencia desde ese punto de vista, pero no podemos tampoco reducirlo a que votemos por las caras que vemos en la papeleta. Tiene que haber un esfuerzo del ciudadano previo que tiene que ver mucho con las propuestas, tiene que ver también con los debates. En muchos de los cantones, por no decir casi todos, hubo debates. Es importante ver el desempeño de los alcaldes y candidatos alcaldes y candidatas también en el tú a tú, en el enfrentamiento un poco no solo entre ellos, sino también de cara a poder responder inquietudes, preguntas que tenga la ciudadanía. Entonces esa yo creo que es una variable, digamos, importante. Hubo datos que revelaron. Sí, y en esos datos a eso iba. El tema, por ejemplo, también de la formación. Fíjese usted que el 75% de los candidatos y candidatas a alcaldías tienen formación profesional. Entonces eso también habla de una manera valiosa de cómo pueden aportar los profesionales, pero sin excluir a quienes no son profesionales dentro de este
este proceso. Bueno, y hoy ya sabemos cuántos se encuentran morosos con la caja. Hay una serie de datos que están siendo tomados en cuenta en esta elección, cada vez procesos con mayor información para la ciudadanía, pero tenemos más datos con Julieta Cambronero, nuestra periodista, para que nos ponga en perspectiva lo que ha sido este proceso electoral desde el punto de vista de los datos y las cifras. Adelante, Julieta. Gracias, doña Laura. Buenos días nuevamente. Así es, hablarles un poco de la distribución de las alcaldías en este momento en los 81 cantones de nuestro país, o al menos en las provincias a nivel provincial, con respecto obviamente a los resultados del 2010. En San José van a observar ustedes, observan en pantalla ustedes en este momento el gráfico, los hexágonos de color verde indican pues que en esta provincia la mayoría de alcaldías en el 2010 quedó en manos del Partido de Liberación Nacional y seguidamente de otras agrupaciones políticas. Abajo en el gráfico de los hexágonos ven ustedes el porcentaje de abstencionismo de San José. Pasamos a Alajuela. Igualmente predomina Partido de Liberación Nacional en las alcaldías de provincia. En Alajuela el abstencionismo también lo observan abajo de los hexágonos. Pasamos a Cartago, alcaldías también por parte de Liberación son las que sobresalen, el porcentaje de abstencionismo del 72%. Heredia, como ya lo hemos dicho, que vota muy poco persona en Heredia, al menos así lo constata los resultados de las elecciones en el 2010. Igualmente tiene una distribución mayoritaria el Partido de Liberación Nacional con las alcaldías. Y en Guanacaste, igualmente hay un poco más de división en Guanacaste, como vemos en el gráfico en este momento. Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Partido de Acción Ciudadana, incluso el Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Limón, en la provincia del Caribe, las alcaldías igualmente dominadas por el Partido de Liberación Nacional, un alto abstencionismo, 71%, casi 72%. Punta Arenas, finalmente, predominan dos partidos políticos, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, más bajo el abstencionismo, por ejemplo, en comparado con Limón, un 66%. Parte de la distribución de las alcaldías por provincias que están en este momento tras los resultados del 2010. Muchas gracias a Julieta Cambronero por esos datos, son datos muy interesantes, sin duda alguna, doña Laura. Así es, donde veíamos el abstencionismo, Julieta, de las diversas provincias, y también veíamos información en torno básicamente al abstencionismo de las diversas provincias que ahora comentábamos. Y que bueno, que nos revela de alguna manera, nos pone en perspectiva lo que puede estar, cómo van a estar estos resultados electorales en este proceso. A mí me llama muchísimo la atención cómo Los Santos es una zona que tiene una participación muy